Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 2. Primer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 21. La influencia de Isaac Newton y Galileo Galilei en Jabobo. Sir Isaac Newton era un devoto hijo del reino de Inglaterra que desarrolló el sistema matemático del cálculo, hizo descubrimientos importantes en cuanto a la naturaleza de la luz y las leyes de la gravitación, y aún más importante, redescubrió verdades bíblicas vitales, como el hecho de que la doctrina católica de la Trinidad es falsa. Todo esto le hizo muy popular en Jabobo, especialmente en los círculos académicos y universitarios de Pichurri. Sus obras, como el libro Principios matemáticos de filosofía natural, se convirtieron en objeto intenso de análisis por parte de los estudiosos de la física y por parte de los científicos jabobeses del imperio. Pero el libro que más polémica causó en toda Jabobo fue un relato histórico de dos notables corrupciones de la escritura. Publicado simultáneamente en Inglaterra y en Apolos, durante el año 52 del reinado de Javier IV. Aunque en los días del rey Javier III, el libro ya se había conseguido introducir en la Universidad Complutense de Pichurri. En él, Newton demostró que la Iglesia católica había introducido deliberadamente en la divinamente inspirada primera carta del apóstol Juan las palabras blasfemas, pues hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Mencionó que esas palabras no aparecían originalmente en los escritos apostólicos de Juan el Apóstol, sino que en las Biblias católicas aparecía como una nota marginal que por primera vez se introdujo al texto en griego por el cardenal católico Ximénez 5 años antes de la fundación del imperio de Jabobo, el cual usó como justificación para su apostasía el que cierto manuscrito griego de las Escrituras, de fecha tardía, que a su vez era copia de un manuscrito mucho más antiguo escrito en latín, así lo incluía. Pero naturalmente el manuscrito que aquel cardenal usó como base de su traducción ya estaba contaminado por las enseñanzas apóstatas de la Trinidad. Ahora bien, como el protestantismo era la religión oficial del Estado de Jabobo y por lo tanto aceptaban como doctrina el dogma de la Trinidad, aquellas declaraciones de Newton causaron conmoción en el seno de los obispos y sacerdotes protestantes que habían en Jabobo. En el imperio se toleraba la libertad religiosa. Cada cual podía profesar la religión que deseara. Sin embargo, en Jabobo no se permitía la introducción de clérigos católicos, por lo que no existían iglesias o centros religiosos ni para ellos ni para ninguna otra religión que no fuera la protestante. Ante el innegable testimonio que ofrecía las Sagradas Escrituras en contra de la Trinidad y a favor de la superioridad del Padre con respecto al Hijo, muchos líderes religiosos protestantes de Jabobo aceptaron la evidencia bíblica y declararon herética la doctrina de la Trinidad. Esto causó una honda perturbación en Inglaterra, la cual seguía siendo aliada de Jabobo, por lo que en el año 40 del reinado de Javier III, el Parlamento de Londres, es decir, la Cámara de los Lores, dio validez oficial al acta para la supresión de la blasfemia y la profanidad, por medio de la cual se establecía como un delito digno de ser castigado con la pérdida de un cargo público, empleo y posterior encarcelamiento, en caso de reincidencia, la acción de negar que el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, cualquiera de estos tres, fuese realmente Dios, como medida legal para defender la Trinidad. Esto vino en respuesta al concilio de Apolos, concilio protestante de Jabobo, que negó la validez de la Trinidad como dogma cristiano.
Pero además de esto, se añadió la ejecución de otro hijo del reino, Thomas Aikenhead, quien fue ahorcado en Edimburgo, Escocia, por negar la Trinidad un año antes de la promulgación del acta por parte del gobierno inglés. Todo esto provocó fuertes discusiones bíblicas y teológicas en todo el imperio de Jabobo. Finalmente, el monarca de Jabobo decidió traerse a Pichurri a Sir Isaac Newton, a fin de librarlo de una posible muerte segura a manos de sus enemigos en Inglaterra. Y allí permaneció por 5 años hasta la muerte del rey Javier III, después de lo cual él decidió regresar a Inglaterra. Enseñó como profesor catedrático de teología bíblica y matemáticas en la Universidad Complutense de Pichurri. Cuando a sus alumnos de teología les mostraba los errores apóstatas del credo niceno, del credo atanasiano y del credo de los apóstoles, los cuales la Iglesia protestante de Inglaterra persistía en creer y defender, a pesar de estar en contra de las Sagradas Escrituras, le solía decir así: Jehová nuestro Padre no requiere de nosotros que creamos todo lo que nos pide que recibamos los concilios generales, y mucho menos las convocaciones, las cuales basan supuestamente su autoridad en la Biblia, pero sus enseñanzas la contradicen abiertamente. Por eso, ¿estamos autorizados por la Iglesia el compararla a ella misma con el testimonio que nos brindan las Escrituras? Cuando sí hacemos esto y vemos la hipocresía de la Iglesia, no debemos confiar en su autoridad ni en lo que enseñan sus concilios y sínodos. Aún los concilios generales han errado y pueden errar en asuntos de fe, y lo que decretan como necesario para la salvación no tiene ninguna fuerza ni autoridad a menos que se pueda demostrar que se ha tomado la Santa Escritura como única base. Y cuando sus alumnos trataban de contradecirle, cuando él denunciaba la Trinidad, les preguntaba a ellos: ¿no fueron Atanasio o Hilario quienes originalmente plantearon la opinión de que las 3 substancias eran iguales en el reinado de Juliano el Apóstata, emperador de Roma? ¿No se planteó originalmente la adoración del Espíritu Santo poco después del Concilio de Sárdica? ¿No fue el Concilio de Sárdica el primer concilio que se declaró en pro de la doctrina de la Trinidad consubstancial? El apóstol Pablo mandó a Timoteo en su carta inspirada que retuviéramos las sanas doctrinas apostólicas, porque bien lo dice el Evangelio de Juan: el Padre es mayor que el Hijo, y en el de Mateo: el Hijo no sabe cuál es la hora, solo la sabe el Padre. Porque Juan escribió que el Hijo recibió todas las cosas del Padre. Así él solía declarar como falsa y antibíblica la enseñanza de la Trinidad. Respecto a Galileo Galilei, el rey quedó muy impresionado cuando se enteró de que la Iglesia católica lo había presionado con la amenaza de ser torturado en la Inquisición católica, de que se retractara de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando ésta sostenía oficialmente lo contrario, de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Galileo, a fin de librarse de la pena de muerte, le confesó a sus inquisidores de que su idea era equivocada, pero sus amigos que se hallaban presentes durante el proceso judicial le oyeron decir en voz baja: pero en realidad la Tierra sí gira alrededor del Sol. Debido a que le escucharon retractarse, lo absolvieron de morir quemado en la hoguera, pero lo condenaron a permanecer en la prisión, y allí le sacaron sus 2 ojos para que no volviera nunca más a usarlos para ver a través de sus telescopios las estrellas del firmamento. Más tarde, la historia negaría estos hechos
y afirmaría falsamente que Galileo quedó ciego por causa de su vejez. Esto escandalizó a los estudiantes universitarios de Jabobo, quienes salieron a las calles para protestar públicamente contra los abusos de la Iglesia católica.